Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañe. Y antes que nada vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él quien conduzca este programa, que sea Él quien ponga las palabras en mi boca para que cada palabra llegue al corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pedimos que nos tomes de la mano y nos conduzca a tu Hijo y te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy vamos a hablar en este programa de cómo fueron nuestras experiencias en nuestra vida sin Dios y cómo es nuestra experiencia en nuestra vida con Dios. Porque muchas veces nos queremos dejar guiar por esas malas experiencias que tuvimos en tiempos en que Dios no estaba en nuestra vida. Quizás estaba como un Dios de oídas, pero no como un Dios de vivencia, como ese Dios que nos acompaña, que nos guía, a quien pedimos siempre que vaya por delante nuestro y que nosotros respondemos a Él. Y muchas veces hemos hecho cosas donde ni siquiera le hemos consultado a Dios o le hemos pedido a Dios que nos muestre cómo hacer, donde ni siquiera hemos rezado. Y obviamente que al contener pecado, esas acciones, nuestros resultados fueron malos. Pero cuando nosotros le conocemos a Jesús y hacemos las cosas de acuerdo a las instrucciones que nos da Jesús, obviamente que nuestros resultados van a ser buenos. En el Salmo 34 dice, hagan a prueba y vean cuán bueno es el Señor. Y realmente cuando experimentamos con Dios, vemos que hay un antes y un después. Un antes donde quizás hubo malos resultados, donde quizás no tuvimos la bendición porque estábamos en condición de pecado o porque estábamos apartados de Dios, pero porque nosotros mismos quisimos eso, ¿verdad? Porque jamás Dios quiere que nosotros estemos apartados de su presencia. Pero muchas veces el ser humano encerrado en sus criterios, en su egoísmo, en su orgullo, en su soberbia, hace las cosas sin Dios. Y dice en el Salmo 127, todo lo que se construye sin Dios fracasará. Entonces se obtienen malos resultados. Pero cuando nosotros acudimos a Dios con un corazón sincero, con ganas de hacer bien las cosas, de que Él nos guíe, y ya con Jesús instalado en nuestros corazones, porque abrimos las puertas de nuestra vida y de nuestros corazones para que Él entre a habitar ahí, y hemos purificado todo aquello que el Señor nos fue mostrando, obviamente nuestros resultados van a ser buenos. Por eso tenemos que aprender a buscar a Dios en la sinceridad de nuestros corazones. Tenemos que aprender a no solamente buscarle a Dios, sino a permanecer con Dios sabiendo de que Él siempre quiere estar con nosotros. De hecho, cuando fuimos creados, Dios no nos creó para que nosotros vivamos
en ausencia de Dios, sino en presencia de Dios. Solamente que el ser humano muchas veces quiere ser Dios sin Dios cuando cae en la soberbia. Dice en el Salmo 19 que nunca se instale la soberbia en mi vida. Entonces seré libre del pecado más grave. Porque cuando nosotros dejamos a Dios de lado y no le damos ese lugar en nuestra vida, en nuestros corazones, nuestros resultados nunca pueden ser buenos. Tenemos que aprender a dejarnos conducir por el Señor. Tenemos que aprender a no soltarnos nunca de su mano y a entender que fuimos creados para vivir en la presencia de Dios. Jesús por eso nos dice en el Evangelio de Juan, sin mí nada pueden hacer. Y tenemos que tener la certeza de que todo lo que Jesús nos dice es la verdad, porque Él es Hijo de Dios y Él mismo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Si realmente queremos llegar al Padre, queremos llegar a la salvación, porque la vida terrena se acaba algún día, tarde o temprano, pero se acaba. Tenemos que dejarnos conducir por el Señor, tenemos que obedecer al Señor y para eso tenemos que conocer su palabra. Hoy, a través de nuestro canal católico Ñande Yarañé, tenemos un montón de cursos bíblicos donde podemos ir aprendiendo el querer de Dios, la voluntad de Dios, para poder llevar a la práctica en cada una de nuestras vidas. Es tan importante saber de que todo lo que viene de Dios es bueno, que nunca Dios nos va a pedir algo que sea malo para nuestras vidas, sino muy por el contrario, lo que nos va a mostrar es qué hay de malo en lo que nosotros hacemos para que nosotros en nuestra libertad podamos salir de todo eso, de todos los pecados, de todas las faltas que podamos tener para poder llegar a Dios y mantenernos en su presencia. Tenemos que aprender a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios sana nuestro espíritu, sana nuestra mente y también sana nuestro cuerpo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios fue dada para que nosotros entendamos que Dios tenía un plan con cada uno de nosotros y su plan es perfecto y su plan es maravilloso. Cuando nosotros salimos de ese plan de Dios y hacemos lo que a nosotros nos parece y como nosotros queremos, es cuando tenemos malos resultados y cuando pasamos por dificultades en la vida. Pero ¿quién quiere pasar por dificultades? ¿Quién quiere pasar mal? ¿Quién quiere vivir mal? Nadie. El problema es que no le conocemos a este Dios maravilloso que nos creó, que nos trajo a este mundo para que seamos felices, no para que suframos. El problema es que no damos muchas veces espacio en nuestras 24 horas para conocerle a Dios y para estar con Dios. Tenemos que aprender a rezar, a tener un tiempo de oración todos los días en nuestra vida. La oración más importante que nos enseñó Jesús en los evangelios es a levantarnos, porque nosotros tenemos que construir nuestro día con Jesús, con Él por delante, y pedirle que Él nos guíe en todo lo que nosotros tenemos que hacer, decir, pensar en ese día, para no omitir nada. Tenemos que aprender a buscarle al Señor. Ya nos enseña Jesús en el Evangelio, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama a la puerta y se te abrirá. La decisión es nuestra, el querer de Dios es que todos acudamos a Él. Él está siempre disponible para todos, pero no todos quieren buscar a Dios con un corazón sincero. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando, ¿verdad?, de nuestras experiencias en la vida sin Dios y con Dios. Y realmente hay muchísima diferencia.
cuando experimentamos las cosas con Dios. Una de las lecturas bíblicas que aparece en el Evangelio de Lucas, donde nos habla de las experiencias sin Dios y las experiencias con Dios, es el capítulo 5, donde nos habla de la pesca milagrosa. Y quisiera compartir con ustedes cómo fue experimentando Pedro esa diferencia de hacer las cosas con Jesús y cómo Jesús le decía, y cuáles fueron sus resultados cuando Jesús no estuvo en todo lo que él hizo anteriormente. Dice, cierto día había mucha gente que se apretaba alrededor de él para escuchar la palabra de Dios, y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Vio dos barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón, y le pidió a éste que se apartara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y empezó a enseñar a la multitud. Fíjense, la gente, primero vemos la gente que se apretaba para buscarle a Jesús, pero para escuchar la palabra de Dios. Qué lindo saber de que hay muchas personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Y en ese momento ellos estaban con Jesús mismo, ¿verdad? Él estaba, como bien dice acá, a orillas del lago de Genesaret. Y Jesús ve a esas personas sedientas espiritualmente, porque las personas que buscan la palabra de Dios quieren alimentar su espíritu. Nosotros tenemos tres partes: espíritu, mente y cuerpo. Nuestro cuerpo se alimenta con la comida material, con el alimento material. Nuestra mente se va alimentando de todo lo que vamos recibiendo, de todo lo que vamos estudiando, de todo lo que vamos escuchando y viendo. Y nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que da vida, esa palabra de Dios que llena el espíritu y que nos impregna de la presencia del Señor. Entonces la gente le buscaba justamente a Jesús para recibir esa instrucción de la palabra de Dios. ¿Y cómo comienza él esta parte? Se sentó en la barca y empezó a enseñar a la multitud. Es tan importante entender la importancia de recibir la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy en nuestro canal Ñandeyara Ñe'e, nuestro canal católico, tenemos varios cursos de Biblia donde podemos ir recibiendo la instrucción y entendiendo mejor todo aquello que Jesús nos enseñó. A medida que más conocemos la palabra de Dios, más podemos llegar a amar a Dios, porque no se ama a quien no se conoce, y a Jesús lo conocemos a través de la palabra de Dios. Él enseñaba la palabra de Dios, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca a la parte más honda y echa las redes para pescar. Y Simón respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche sin pescar nada, pero porque tú lo mandas, echaré las redes. Sus experiencias sin Dios fueron de que se pasaron toda la noche trabajando, y el pescador sabe que la mejor pesca se obtiene a la noche, y sin embargo no consiguieron nada. Pero acá viene la obediencia: porque tú lo mandas, echaré las redes. Ellos ya habían recogido las redes, ya habían limpiado las redes, pero obedeció a lo que Jesús le decía. Esta parte tenemos que analizar muchísimo, porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios hay muchas cosas que nos enseña que tenemos que hacer, y también hay muchas cosas que la palabra de Dios nos enseña que no debemos hacer. Y nosotros tenemos que aprender a moldar nuestra vida a la palabra de Dios, sacando de nuestro comportamiento, de nuestra manera de actuar, todo aquello que nos aparta de Dios. Y esa es la obediencia. Si el Señor me dice: no jures, porque eso dice allá en el capítulo 5 de Mateo,
Si el Señor me dice, no mientas, porque dice, el diablo es el padre de toda mentira, en el capítulo 8 de Juan, y encima sabemos que uno de los mandamientos es no mentir, otro de los mandamientos es no jurar, pues tengo que sacar eso de mi vida. No puedo permanecer haciendo lo que Jesús viene a rectificarme de que está mal. Porque los mandamientos son los mismos de la época en que le dio Dios a Moisés allá en el capítulo 20 del Éxodo y siguen tan campantes y tan vigentes hasta hoy. Solo que el ser humano se encargó de romper los mandamientos y, como decía San Juan Pablo II, cauterizó su conciencia de manera a que, como todo el mundo hace, ya no le importe al ser humano seguir haciendo lo que está mal ante los ojos de Dios. Pero eso no quiere decir que no vaya a tener consecuencias malas. Entonces, cuando nosotros decidimos obedecer a Dios y hacer lo que Él nos dice, tenemos que decidir también sacar de nuestra vida todo aquello que no agrada a Dios. Y cuando tira las redes, porque como bien dice acá, porque tú lo mandas, echaré las redes, y al hacerlo, dice, pescaron tantos peces que las redes estaban por romperse. Una cosa fue en su vida la experiencia sin Dios. No había pescado nada. Pedro, en el momento en el que mayor pesca tenía que haber tenido. Pero cuando le pide Jesús y él obedece, su resultado es altamente positivo. Y así tenemos que ir entendiendo que pudimos haber tenido experiencias negativas porque la hicimos sin Dios. Pero cuando nosotros acudimos a Jesús y le pedimos que sea Él quien nos guíe, que nos muestre cómo debemos hacer las cosas, cuando le pedimos a Él que nos marque el camino y obedecemos, porque es sumamente importante la obediencia, nuestro resultado va a ser positivo. Y fíjense, no solamente fue un resultado positivo, sino fue abundancia, porque dice que al hacerlo pescaron tantos peces que las redes estaban por romperse. Entonces esa abundancia que viene de Dios, cuando Dios te da y mucho. Por eso aprende a confiar en Jesús, aprende a hacer las cosas con Dios, aprende a no dudar nunca de su presencia y de que para Él nada es imposible. Tus resultados van a ser buenos, pero tenés que confiar en Dios. Y confiar en Dios, ¿por dónde comienza? Creer. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios en nuestra vida y nos ponemos en oración, cuando le pedimos algo tenemos que creer que lo que le estamos pidiendo Dios nos va a conceder. Solo que tenemos que saber que Dios nos concede lo que le pedimos en su tiempo y no en nuestro tiempo. Entonces tenemos que aprender también a esperar en Dios. Y Él siempre responde a todas nuestras oraciones. Dice en el Salmo 34, clamé a Dios y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. La respuesta de Dios está siempre, pero Él nos da en el momento que Él dispone y según su voluntad, tal cual nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Estábamos hablando de nuestras experiencias sin Dios y nuestras experiencias con Dios. Habíamos visto cómo Pedro, que había trabajado toda la noche intentando pescar y no había conseguido nada, cuando le obedece a Jesús, porque Jesús le dice, ahora tira las redes a la derecha, sus resultados fueron de que no solamente quitaron un montón de peces, sino que
Aparte de eso, estaban por romperse las redes de tanto que había. Es decir, esa abundancia que Dios nos da. Y dice, pidieron por señas a sus compañeros que estaban en la otra barca que vinieran a ayudarlos. Llegaron pues y llenaron tanto las dos barcas que por poco se hundían. Y al ver esto, Simón Pedro se arrodilló ante Jesús diciendo, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Pues tanto él como sus ayudantes estaban muy asustados por la pesca que acababan de hacer. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Es que cuando se ve la grandeza de Dios, cuando se ve el poder de Dios, realmente nos hace entender que delante de Dios no somos nada y que realmente somos pecadores. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice en el capítulo 8 de Juan. Por eso tenemos que pedir siempre perdón a Dios por todos nuestros pecados, nuestras faltas y por las debilidades que muchas veces sabemos que tenemos, pero que no trabajamos en ellas. Porque el estar con Jesús implica estar con Dios. Y Dios es pureza, Dios es amor, Dios nos quiere dar todo lo mejor. Pero mientras nosotros nos mantengamos en estado de pecado, no lo vamos a lograr. Entonces tenemos que entender y ver qué grande y todopoderoso es nuestro Dios. A veces no nos damos cuenta. Y a veces queremos tratar a Dios como si fuera nuestro igual. Pero dice en el Antiguo Testamento que toda la humanidad es como una gota de agua en un vaso. Fíjense, nada. Ante Dios, nada. Por eso tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Nuestro Dios es todopoderoso y nos sorprende con muchísimas bendiciones que muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta que son bendiciones, porque a veces el ser humano no se da cuenta que la vida es una bendición, que la salud es una bendición, que la familia es una bendición, que la paz es una bendición. Y cuando pierde todo eso, o quizás uno de ellos, ahí clama a Dios, pero también ahí valora lo que perdió. El querer de Dios es que nosotros valoremos desde un principio, que entendamos que nuestros resultados en nuestro día a día, en nuestra vida, van a ser muy diferentes si le ponemos a Dios por delante. Tenemos que acudir a la obediencia. Y esa obediencia implica darnos cuenta de nuestra condición espiritual, esa condición que muchas veces está llena de pecado. Y el Señor viene a perdonarnos nuestros pecados, pero nos pide que nos arrepintamos de las cosas que hicimos mal para que podamos salir de nuestros errores. No depende de Dios que nosotros acudamos a Él, porque somos libres y en nuestra libertad tenemos que decidir buscarle a Dios. Depende de cada uno de nosotros. Y fíjense cómo cuando ven esa pesca milagrosa, porque ellos eran conscientes que solo no lograron nada, pero con Jesús, ¿cuál fue el resultado? Ahí se dan cuenta del poder de Dios. El poder de Dios está disponible para todos nosotros y es inmenso, enorme, infinito. Pero nosotros tenemos que aprender a acudir a Él para que Él con su poder nos conceda lo que nosotros le pedimos y nos dé eso que es tan importante para nosotros. En ese momento, fíjense, para Simón Pedro y para Juan, Andrés, Santiago, que estaban, ¿verdad?, con él, era muy importante el poder pescar, porque ese era su medio de subsistencia. Y el Señor sabe lo que nosotros necesitamos y nos da lo que nosotros necesitamos cuando acudimos a Él. Dice posteriormente, pero Jesús dijo a Simón, no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Entonces llevaron
sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a Jesús. El Señor nos llama a que trabajemos por su reino. Cuando tenemos experiencias con Dios, esas experiencias nos marcan, pero nos marcan para bien, porque vemos en nuestras vidas las respuestas de Dios. Y eso es muy, pero muy importante. Y esas respuestas de Dios nos muestran que Jesús está vivo, que Jesús está con nosotros, que escucha cada una de nuestras oraciones, que nunca nos deja solos. Pero cuando acudimos a Él, Él también nos pide, así como le pidió a Pedro, a que trabaje por su reino. De hoy en más serás pescador de hombres. ¿Y cuál es el anzuelo que el cristiano tiene para que otras personas le conozcan a Dios? Vivir de acuerdo al Evangelio, que en nuestra vida se note, que en nuestro comportamiento pueda verse esa luz de Cristo. No es nuestra luz. Nuestra luz, nosotros no tenemos luz propia, pero que sí se vea la luz de Jesús, que actuamos como verdaderos hijos de Dios, que nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, que hablamos como verdaderos hijos de Dios y que honramos el nombre de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos que demostrar de que conocerle a Jesús cambia vida, pero cambia para bien. Y ese es el mejor anzuelo que un cristiano o un católico puede tener para que otras personas quieran conocerle a Dios. Decía un santo, que no me estoy acordando el nombre, que nuestra vida tiene que ser el Evangelio, que otras personas puedan leer, porque quizás no tengan la oportunidad de conocer la palabra de Dios. Realmente la palabra de Dios hoy está disponible para todos, con todas las telecomunicaciones que tenemos, nuestro canal católico, radio, todo en algún lugar siempre se está hablando de Dios. Y el que realmente busca en la sinceridad de su corazón, busca porque quiere encontrarle a Jesús y quiere conocer la palabra de Dios, va a encontrar. Pero hay que permanecer en esa fidelidad a Dios, viviendo todos los días de nuestra vida esta palabra de Dios que el Señor nos ofrece. Es una palabra de salvación. La palabra de Dios lo que hace es limpiarnos, nos purifica de todo aquello que está mal en nuestra vida y nos conduce hacia el Padre. Y de verdad, el vivir la palabra de Dios es un esfuerzo, porque Jesús nos enseñó eso. Solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Y es un esfuerzo diario, pero con Dios todo se puede, porque para Dios nada es imposible. Tenemos que esforzarnos por sacar de nuestra vida todo pecado, todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que el Señor nos muestra a través de su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones que está mal. Y cuando nosotros hacemos eso y le pedimos algo a Dios, vamos a tener esas experiencias nuevas con Dios, donde vamos a ver la diferencia de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y la primera diferencia que vamos a notar es la paz. La palabra de Dios, cuando nosotros vamos conociendo, aceptando y practicando, nos da paz. Y Jesús nos dice, la paz que yo les doy no es la paz que da el mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Me imagino yo que capaz Simón Pedro tenía angustia porque había trabajado toda la noche e iba a ir a su casa sin ningún resultado positivo. Pero cuando Jesús estuvo por medio, en una vuelta recogió tantos peces que no solamente se llenó una barca, sino que tuvo que venir otra barca a ayudarle. Y las redes estaban tan cargadas que se rompían.
¿Será que somos conscientes que las cosas que hacemos con Dios van a tener resultados positivos? ¿Será que somos conscientes que está en nuestro querer, en nuestras ganas, en nuestra intención, en nuestro esfuerzo, el lograr resultados positivos con Dios? Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Hablábamos de las experiencias sin Dios y de las experiencias con Dios. Habíamos leído en el capítulo 5 de Lucas la pesca milagrosa y habíamos visto cómo los resultados de Simón Pedro cuando le obedece a Jesús fueron absolutamente positivos y abundantes, mientras que los resultados que él obtuvo antes sin Jesús fueron negativos. Nuestra vida puede estar llena de malos resultados, pero cuando nosotros acudimos a Jesús, conocemos su palabra, recibimos la enseñanza de su palabra, obedecemos a su palabra, nuestra vida va a cambiar. Porque el Señor nos propone una vida nueva, una vida en abundancia. Es muy importante que seamos obedientes en cumplir la palabra de Dios, en llevar este conocimiento que vamos adquiriendo a ponerlo en práctica en cada una de nuestras vidas. Es muy importante que aprendamos a alimentar nuestro espíritu todos los días con la palabra de Dios. La propia iglesia nos va dando las lecturas diarias para que todos los días nos llenemos de la presencia de Dios. Y hay tanto por aprender en la palabra de Dios porque realmente a medida que más conocemos, vemos esa sabiduría inagotable del Señor. Por eso la decisión es nuestra. Nosotros tenemos que querer, nosotros tenemos que buscar, nosotros tenemos que pedirle al Señor y el Señor va a obrar, el Señor nos va a responder. Si hoy estamos viendo este programa, es porque el Señor nos está llamando a todos, inclusive a mí, a tener una vida nueva con Él. Siempre hay cosas que a medida que más nos acercamos al Señor, nos damos cuenta que están mal en nuestra vida y que tenemos que cambiar. Y nos dice en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Hebreos, si hoy escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Que hoy sea nuestro tiempo de acercarnos definitivamente a Dios. Que no tengamos miedo, sino que tengamos la seguridad de que el Señor quiere transformar nuestras vidas para bien. Quiere regalarnos su paz, nos quiere quitar la angustia, nos quiere quitar los miedos que muchas veces son consecuencias de las malas experiencias que hemos tenido. Nos quiere dar una vida nueva con Dios y para eso tenemos que estar dispuestos a dejarnos moldear por Él. Que tengamos siempre esa fuerza que viene de Dios para que siempre estemos con Él y nunca nos apartemos de su palabra, de la instrucción y de su presencia. Señor, te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz y por todas las bendiciones que recibimos de ti. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Que aprendamos a acudir a ti con toda nuestra vida, con todos nuestros corazones, aunque sea cargado de mucha preocupación, aunque esté cargado de mucha desesperación, pero sabiendo de que tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que tú eres capaz de sacar toda preocupación, todo mal momento, de sanar toda herida y de darnos la oportunidad de una vida nueva. Acudimos a ti, Señor,
para dejarnos moldear por ti. Y ponemos ante tus pies todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos quita la paz, pero soñando y esperando de que tú nos escuches, nos respondas y teniendo la seguridad que así va a ser. Bendícenos, mi Dios, bendice a nuestras familias para que todos te conozcan y bendice a todos y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Y aquellos que aún no te conocen, pon cerca de ellos a alguien que les hable de ti, para que tú transformes su vida y su corazón. Y desde ya te damos gracias, porque sabemos que siempre nos escuchas en todo lo que te pedimos. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.